Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy es un episodio que tenía muchas ganas de grabar, me parece muy especial, me parece también muy interesante y muy importante a la par. Y justo se lo decía a la persona que ahora os presento, nunca hemos traído no solo este tema, sino este ámbito completo a este podcast. Y desde esa perspectiva multidisciplinar, desde la que sabemos que es importante trabajar, pues qué menos, ¿no? Que dedicar un espacio a hablar de la psiquiatría, ¿no? Que ya os adelanto, aunque ya la gente lo habrá visto en el título, ¿no? A veces parece que hago la super revelación, pero las personas que lo escucháis ya lo estáis viendo en el título. Y vamos a hablar de esto, ¿no? De psiquiatría desde una perspectiva multidisciplinar o desde un equipo multidisciplinar. Sabemos que como psicólogas, pues en muchos casos es importante, necesario coordinarnos y bueno, hay también pues ciertas resistencias a veces a involucrar la parte psiquiátrica como psicólogas, así que vamos a hablar un poquito sobre todo este tema y para ello tenemos una invitada súper especial que a mí me apetecía mucho que estuviera por aquí. Ella es Joana Forcada, así que bueno, pues un placer. Joana, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Gracias, Isa. Muy bien, aquí con ganas de hablar contigo. Qué bien. Bueno, te lo decía ahora antes de cámaras, pero también gracias por estar aquí. Además, Joana, pues antes de grabar, que nos pasamos un poquito como el guión, ¿no? Pues de qué nos apetece hablar, qué se te ocurre a ti, qué se te ocurre a mí, qué se me ocurre a mí, ¿no? Entonces ella, pues, nos pasó como una especie de texto, ¿no? Bueno, pues una reflexión en la que hablaba de cómo le gustaría hablar de la psiquiatría y vamos a incorporarlo hoy. Entonces, yo antes de nada, si te parece, Joana, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es para ti, ¿no? Esta figura o qué aporta la figura de una psiquiatra o de un psiquiatra que hace que sea necesario que exista desde tu experiencia. Creo que nadie mejor que tú para hablar de ello. Mm, Pues cuando me pasaste un poco el guión, porque yo avanzo ya que tenía un poco la chuleta de lo que hablaríamos, lo primero que pensé fue que ojalá no ser importante, ¿no? Para mucha gente. O sea, entiendo la reticencia desde que decías ahora desde el colectivo de la psicología bueno, de muchas personas y de la sociedad en general para con la psiquiatría, y me salía como una primera como precaución o reflexión de que es verdad, a la psiquiatría se la asocia como a la enfermedad, a la locura, a los diagnósticos, ¿no? A la medicación, y que está bien tardar en pensar en nosotras, digámoslo así, o intentar que nos necesiten lo menos posible, ¿no? Pero sí que creo que, aparte de la función de medicar, que es como la más conocida, y que igual después podemos hablar un poco más de qué manera se puede pensar la medicación, ¿no? Y con qué pues, ética de trabajo, diría yo. También creo que la entrada de una psiquiatra, al menos donde yo trabajo, me dedico a la psiquiatría infantil en un centro público, ¿no? Y entonces tengo como compañeras psicólogas y compartimos muchos casos y así, ¿eh? Y yo pienso que puede ser interesante también la entrada de la psiquiatra, aunque no haya visión de medicar o aunque no parezca el momento, ¿no? Porque en niños también, al menos a mí me cuesta medicar, para poner como unos ojos más al caso, ¿no? Sobre todo cuando son situaciones graves o que hay un caso que está como encallado, ¿no? Quizá a veces nos ha pasado que, bueno, tengo compis psicólogas que me dicen, oye, es que ahora mismo no sé muy bien cómo hacer, no sé si hace falta una medicación, pero tú podrías hacer la valoración psiquiátrica y así comentamos y somos dos en el caso, ¿no? Esto creo que es algo como que puede ser interesante. Y también en ese mismo sentido, yo me encuentro muy cómoda en los casos graves cuando estoy acompañada, ¿no? Y entonces me parece que entrar la figura de psiquiatra en una situación difícil de clínica, donde pues hay más riesgo, donde aparecen como síntomas, no sé, me viene como con clínica psicótica o con ideas de suicidio, ¿no? Con cuestiones que igual sostener sola puede ser un poco duro como terapeuta, pues acompañarse y ayudarse mutuamente de esa manera también puede ser una solución, aunque no vaya a implicar la medicación, ¿no? O algo médico. Y igual lo pensaba así. No sé si a ti se te ocurre algo más, pero... Ujú. Sí, justo, bueno, para nosotras también, no sé si lo conoces, ¿no? Funcionamos desde un lugar integrativo, desde una óptica integrativa, y de hecho dentro de UNIP tenemos bueno, un máster, ¿no? Que justo forma en psicoterapia integrativa, que es el máster en psicoterapia integrativa que ofrecemos. Una de hecho, de las optativas
es la de la importancia, ¿no?, de trabajar desde un enfoque multidisciplinar, de la importancia de crear sinergias entre nutrición, o nutricionistas, psiquiatras, además de psicólogas, ¿no?, o de incluso el trabajo con el cuerpo, de cómo cada persona con su formación y con su experiencia puede aportar. Y siento que también cuando decías lo de tener otros ojos que puedan valorar un caso, independientemente de que no vayas a hacer nada en ese momento, ¿no?, de que no vayas a implicarte de una forma activa en el caso, ya siento que es muy importante, porque además sabemos que lo que nos ocurre siempre es multifactorial. Entonces, quizá nosotras desde nuestros ojos de psicólogas podemos tener un mapa acerca de lo que a nivel psicológico está ocurriendo dentro del proceso interno, ¿no?, de la persona, pero también somos esa parte bio, no solo psicosocial, ¿no? Y bueno, también a través de esa experiencia que vais viendo como psiquiatras, también podéis aportar como un punto de vista diferente, y creo que eso puede ser muy interesante. Mm. Así que o sea, es un punto importante este que decías de no tiene por qué implicar una intervención activa el hecho de que yo como psiquiatra pueda aportar dentro de ese proceso terapéutico. Mm. Sí, de hecho, me venía ahora que también lo que puede aportar una psiquiatra es decirle a alguien que no necesita medicación. Esto también calma mucho a veces, ¿no? Como después de hacer una valoración, poder devolverle, no, mira, es que me parece que el trabajo que estás haciendo está bien, vas bien, como ahora mismo no me parece que haga falta medicación. Y esto también puede tener una función importante, ¿no? No lo había pensado antes, pero ahora que hablabas también creo que esto sería otra cosa más, ¿no? Ujú, totalmente. Y también, en base a esa reflexión que antes comentaba, ¿no? De cuando te contactamos, que nos trasladabas un poco, pues, de qué te gustaría hablar, también de tu reflexión respecto de la psiquiatría, de cómo te gustaría que fuera vista. Hablabas de un término que era la psiquiatría crítica, no clínica, crítica, la psiquiatría crítica. Y me pareció súper interesante. Entonces, ¿quieres hablarnos un poco de este término? ¿A qué te refieres con ello? Sí, bueno, esta pregunta me gusta mucho a mí. En realidad, si lo pienso, no sé si sabría dar una definición de psiquiatría crítica en sí. Sí que yo considero que es un movimiento, ¿no? Y que es algo que parece, o al menos mi sensación es que está creciendo y que cada vez hay más personas que pensamos así, ¿no? Pero, pero igual me parece más fácil explicar qué es la psiquiatría crítica como para mí, ¿no? Como yo la vivo y sería como eh, ir delimitando la psiquiatra que no quiero ser, ¿no? Y evitar hacer esas prácticas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, un poco para enmarcar esto, le estaba dando vueltas, ¿no? Y sí que quería poner un poco de contexto a la especialidad, a la profesión, ¿no? La verdad es que la historia de la psiquiatría es una historia un poco oscura, o sea, a lo largo de los siglos pasados, o sea, cuando empieza la psiquiatría a existir, en realidad ha ejercido como una función de control social, ¿no? O sea, se ha relacionado a tratamientos como que prácticamente podrían considerarse tortura, ¿no? Como el electroshock sin anestesia, como las lobotomías, ¿no? Como los tratamientos insulínicos. Todo esto está en nuestra historia y existe, forma parte de lo que llevamos encima, digamos. Y esto como no se puede obviar, ¿no? Y luego también como un poco más cercano, ¿no? Como en el siglo pasado ya como empieza a haber una lucha seria por la psiquiatría para entrar como especialidad médica, para tener una ciencia detrás, para demostrar como la función de los fármacos, ¿no? Y así. Y esto es un poco controvertido porque la subjetividad y el sufrimiento humano son muy difíciles de demostrar a través de la ciencia, ¿no? Y entonces eh, la psiquiatría que tenemos ahora, ¿no? Bueno, de hecho, en el siglo pasado, en los años 50 empezó la medicación, también o sea, no es tan antiguo, empezaron los manuales diagnósticos también, ¿no? Que al final eran todo como intentos de poner un poco de orden a lo que se veía dentro de los manicomios cuando existían, ¿no? Bueno, todavía hay lugares de crónicos ahora, ¿eh? No es que se hayan cerrado todos los manicomios, pero en fin, cuando había como mucha sintomatología de la locura y sin medicación y que se veía todo muy, muy claro, ¿no? Se empezó a intentar poner un orden clasificatorio y esto es lo que poco a poco ha ido evolucionando a los manuales diagnósticos que tenemos ahora, ¿no? Y entonces, una parte muy importante de la psiquiatría crítica para mí
es poder tener claro que los diagnósticos que manejamos son construcciones teóricas que se han hecho como para ayudarnos a nosotras a acompañar y a poner un poco de orden en los síntomas que vemos, pero que no hay evidencias claras de esa correlación de la sintomatología de cada diagnóstico con una enfermedad cerebral real y que por lo tanto tratarlo así y buscar como ciencia desde ahí a veces es un poco peligroso, ¿no? Como que se naturaliza un poco las ideas de los diagnósticos como si fueran enfermedades reales, cuando en realidad son una cosa muy útil, pero construida para entender, ¿no? Y entonces, para mí la psiquiatría crítica viene a rebatir esto en algunos casos, ¿no? Hay psiquiatras críticos, por ejemplo, hay una autora muy importante que se llama Joanna Moncrief, que un poco cuestiona la psicofarmacología y hace como nociones de psicofarmacología razonada y se pregunta mucho sobre cómo medicamos y cuál es la evidencia real, pero también hay como una vertiente que es más de recordar y volver a que no importa tanto o sea, como decía, esto lo decía como el médico de la Grecia antigua, Hipócrates, se le atribuye a él, no importa tanto qué enfermedad tiene una persona, sino qué persona tiene una enfermedad, ¿no? Como volver a lo básico, que es que cada sufrimiento es único, como que cada persona será diferente dentro de su diagnóstico, ¿no? Y que a veces cuando estamos tan metidas en encontrar una enfermedad, poner una medicación para esa enfermedad, como demostrar esto en artículos y así, a veces se pierde la esencia de lo humano, que es lo básico, que nuestro acompañamiento es el que es, o sea, el de respetar a la persona, dejarla que haga su proceso, ayudarla en lo que podamos, ¿no? Y no excedernos, yo creo, en medicalizar o en etiquetar lo que a lo mejor todavía necesita un poco más de tiempo, ¿no? Eso es para mí la psiquiatría crítica. Y antes de dejar de hablar mucho, porque este tema es un tema que me interesa mucho, sí que hay 3 cosas que me ha apuntado en la cabeza que quería decirte que me preocupan mucho de la psiquiatría actual a mí, que una es los diagnósticos crónicos, o sea, creo que trabajar con diagnósticos crónicos es peligroso, o sea, que le impedimos a la persona la libertad después de poder hacer cambios en su vida, de mejorar, de trabajar en otra dirección. También me preocupa muchísimo como psiquiatra la influencia de las farmacéuticas en la industria biomédica. Esto es un tema como muy grave, yo creo, y a combatir abiertamente. Yo al menos lo vivo así. Y luego también me preocupa, porque es en lo que, en lo que estoy, la cuestión de la infancia, la medicalización de la infancia. Son como 3 elementos que yo creo que son como claves para empezar como a hacer una crítica constructiva a la psiquiatría hegemónica y para pensarla desde un lugar más humano, ¿no? Bueno, me encanta, o sea, gracias, Joana, por traer toda esta reflexión o este conjunto de reflexiones tan importante. Además, siento que una psiquiatra, ¿no? Pues pueda encontrar espacios como estos o pueda buscar espacios como estos y que en general la psiquiatría también pues propugne cada vez más por liberarse como no sé, de ese cuestionamiento, ¿no? O de esa óptica desde la que se le ha mirado, que es desde esa óptica como más medicalizada, como muy rígida, muy biomédica, muy diagnóstica, o con mucha etiqueta, ¿no? Detrás. Entonces, qué importante pues que de una forma crítica hagamos ese planteamiento de decir, oye, estamos perdiendo este foco, ¿no? Que ese foco es esa persona y que está claro, ¿no? Que a veces ese medicamento o conjunto de medicamentos son súper necesarios y para que la persona pueda funcionar, ¿no? Pero que lo que buscamos es que la persona pueda funcionar de una forma autónoma y que ella misma pues adquiera como esa responsabilidad sobre su cuidado o sobre su funcionamiento y que incluso también pues pueda sentir, por supuesto, que tiene el mérito de aquello que está consiguiendo, ¿no? Entonces a veces podemos perder ese foco y también podemos trasladarle a la persona que todo lo que ha ido consiguiendo o que su mejoría vienen dadas por esa medicación y esto también siento que es algo muy peligroso porque siento que es, bueno, al final algo iatrogénico casi, ¿no? Ya no estamos ayudando cuando estamos trasladando a la persona la idea de que si no es por la medicación, ella no está bien o ella no puede conseguirlo, ¿no? Yo siempre cuando he hecho terapia siempre lo explico con la metáfora de los ruedines, ¿no? Siempre explico, bueno, lo que tú estés tomando, la medicación que tú estés necesitando en este momento, o incluso si es algo que vas a necesitar de aquí en adelante, ¿no? Que aquí ya yo no tengo ni idea, ¿no? Porque aquí entra esa etiqueta crónica que no sé hasta qué punto es útil o no. Pero siempre les trasladaba la idea de estos son los ruedines que tú estás utilizando para subir esa bici por esa montaña
y eso no te quita a ti del mérito que está teniendo pues llevar esa bici, ¿no? Te estás llevando esa bici, tú la estás manejando, tú la estás controlando, pero a veces en este momento estás teniendo unos ruedines que te permiten conseguir eso, cuando pues puede costarte un poquito más avanzar sin caerte hacia los lados, ¿no? La cuestión es que puedas avanzar y ahora mismo necesitas esto, pero eres tú quien está llevando esta bicicleta, ¿no? 100%, sí, sí. Yo digo que es una muleta, pero bueno, más o menos la metáfora va por la misma línea, ¿no? Sí, totalmente. Y claro, aquí, desde mí, yo como psicóloga me surge como esa duda, ¿no? De cómo trabajar como psiquiatra para no caer en esa medicalización de la vida cotidiana, ¿no? Porque también esta es otra de las reflexiones que tú traías y es cómo a nivel social también cada vez medicalizamos más el dolor, entre comillas, cotidiano, ¿no? O cualquier problemática o cualquier sufrimiento del tipo que sea. Entonces, aquí también hay como, donde marcamos como esa línea, ¿no? Porque es cierto que a veces el sufrimiento requiere de esa, medicalización, pero hay otras veces en las que, bueno, lo que queremos es todo el rato estar anestesiadas emocionalmente, también un poco entrando en el tema de la dictadura de la felicidad, de que tenemos que huir del sufrimiento, de que rápidamente, sin tratar de ver cuáles son los ojos del sufrimiento de la persona, caemos en recetar esa benzodiazepina, ¿no? O ese antidepresivo, incluso en la infancia, que también decías. Entonces, ¿cómo trabajamos como psiquiatras? O bueno, ¿cómo trabajáis en este caso como psiquiatras para no caer en esa medicalización o para no tratar a la persona pues, como una etiqueta, ¿no? O estar etiquetando constantemente el sufrimiento de una persona. Mm. Me gustaba mucho esto que decías de la dictadura de la felicidad y me venía como así, que antes de entrar en lo de cómo trabajar como psiquiatra, Sí. que la incomodidad yo creo que es necesaria, ¿no? Para poder trabajar en terapia, que si no hay un mínimo de incomodidad no se avanza, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que como psiquiatra también tienes que estar advertida de eso y no dejar a la persona demasiado cómoda, ¿no? Porque si se tapa todo, el trabajo se puede llegar a frenar y entonces el avance no se da, ¿no? Bueno, yo en esto, te lo comentaba antes fuera de la grabación, ¿no? Que yo he pensado en cómo lo hago yo y cuáles son las cosas que he encontrado como por el momento, Ujú. que pueden ser interesantes igual extrapoladas a otras situaciones, pero bueno, enmarcadas en el trabajo en un centro público, ¿no? Con infancia y a partir de ahí a ver qué surge en la conversación, ¿no? Ujú. Yo me he dicho a mí misma 4 cosas en la cabeza. La primera cosa la he llamado como formulación o construcción de casos, no sé por qué me lo digo así, yo lo he aprendido de diversos lugares que he leído y así, pero la idea es que yo como psiquiatra o una persona como psiquiatra no estamos ahí como para escuchar lo que la persona dice y de momento devolverle algo como súper construido y darle una solución y esa solución que sea una pastilla, ¿no? O un diagnóstico, sino que me parece que incluso en la psiquiatría, cuando ya se entiende que tiene que haber medicación o así, hay que tener como ganas de construir una narrativa conjunta con la persona y que se decida un poco qué es lo que está pasando de manera colectiva, ¿no? Como que no, si no puede ser un poco colonización de mi parte, ¿no? De decirle a la persona qué es lo que le está pasando y va en contra de la autonomía que hablabas tú antes, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, como que está en el primer plano, la manera de hablar tiene que ser siempre como despojada de saber, un poco escuchar a la persona, ir viendo lo que está diciendo y con lo que tú sabes, como de alguna manera ir construyendo, pero de manera conjunta y si puede ser, mejor con sus palabras que con las tuyas, ¿no? Y en ese sentido, en la misma lógica, la segunda cosa que pensaba era que hay que poder escuchar más allá de la medicina. O sea, yo creo, como psiquiatra infantil, pero como psiquiatra en general, hay que seguir formándose, hay que aprender también terapia, hay que hacer otras cosas, ¿no? Yo en su momento también me metí en cosas de filosofía y de antropología y así, porque solo desde la mirada médica de lo que aprendemos en la carrera y en la residencia hay riesgo de hacer la iatrogenia que tú estabas comentando antes, sin malas intenciones, pero con menos herramientas de las necesarias, ¿no? Y entonces creo que la escucha es como la cualidad principal de cualquier persona que esté atendiendo a alguien con sufrimiento, independientemente de que sea psiquiatra, psicóloga, educadora o lo que sea, ¿no? Y continuando con lo que hablaba antes de los diagnósticos, que es un tema en el que yo siempre me ensaño mucho, pero que creo que es muy importante, en esa conversación con los chicos o chicas que vienen o con sus familias,
hablar claro sobre el tema de los diagnósticos. O sea, ser muy clara en que esto sirve más a la psiquiatra que a la persona, que no determina la identidad, que no tiene por qué conllevar enfermedad y que eso sí sirve, se puede hablar, pero que no debe ser lo prioritario, que lo prioritario es encontrar qué es lo que está pasando, cuáles son los síntomas, qué se puede hacer para que no se sufra tanto y en todo caso hablar del diagnóstico como algo provisional, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo muchísimos diagnósticos provisionales, ¿no? Ansiedad no especificada, trastorno adaptativo con ansiedad y depresión, crisis de la adolescencia, ¿no? Como pongo siempre, bueno, siempre no, depende del caso, pero intento como trabajar con la provisionalidad, sobre todo en la infancia, porque la identidad se está construyendo, ¿no? Y entonces allí ir a poner una etiqueta diagnóstica. A mí hay chicos que me vienen que a lo mejor, por ejemplo, han estado ya en algún lugar privado y que les han hecho las pruebas de TDAH y vienen y me dicen, hola, yo soy tal y soy TDAH, ¿no? Esto ya como que a mí me preocupa, ¿no? Y intento de hecho como abrir y que eso no sea como lo que sea más importante, ¿no? Y la última cosa que me emociona y me enrollo con cada pregunta, Está eh, bien. la he llamado gestión colaborativa de la medicación porque esto es un proyecto muy bonito que está ahora empezando en algunos centros de adultos aquí en Barcelona y que es como un proyecto en el que se analiza cómo puede beneficiar a las personas el hecho de que no sea una prescripción directa, sino que se hable de qué posibilidades hay, cuáles son los efectos adversos, cuáles son los efectos esperados y dar diferentes opciones y que la persona pueda decidir como con buena compañía y con toda la información médica, obviamente, pero qué es lo que más le conviene o qué es lo que quiere probar, ¿no? Y esto parece un poco surrealista, pero hasta lo hago con los niños, o sea, les pregunto si les parece bien o no probar un jarabe o si les está sentando bien o mal, o con las familias también como que hablamos de las posibilidades, ¿no? Y creo que hay algo de eso también en la autonomía, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, cuando un chico me dice, ahora la quiero dejar, pero dentro de un tiempo si la necesito te la vuelvo a pedir, ¿no? Como este tipo de cosas en las que tú has hecho el trabajo para que incluso la toma de medicación sea un acto autónomo eso que al no ser pasivo no incapacite a la persona para tomar sus propias decisiones, creo que, no sé, eso es algo que a mí me gusta mucho de la ética con la que intento trabajar, lo que pasa es que no siempre es posible, o sea, hay gente que ya te viene con medicación ya puesta, que no quieren, no, o sea, depende. Pero bueno, estas 4 cosas así como ideal son las que a mí me orientan en el trabajo de la psiquiatría. Ujú. Bueno, pues qué importante también y qué bueno, ¿no? Qué positivo que hagas como ese esfuerzo en sentar como tus propias bases éticas y tratar de cambiar ese paradigma que se viene teniendo de la psiquiatría. Em, y además también pensaba qué importante que esa toma de medicación, en el caso de que exista, no se haga desde ese lugar disociado desde el que muchas veces puede llegar a hacerse, ¿no? También a veces esa toma pues se esconde, se silencia, se hace de una forma como rápida, o sea, es la palabra que me decías, que me venía a la mente, ¿no? Como un acto disociado que no estoy eligiendo, que me estoy tomando porque me están diciendo, que no sé muy bien porque no me han explicado qué ejerce en mí, tampoco sé hasta cuándo voy a tomarlo, ¿no? Y de hecho ahí también hay como ese doble filo entre las personas que, bueno, que mantienen esa pauta y también hay muchas personas en función, por ejemplo, pues de su situación, de su trastorno, lo que se llama la conciencia de enfermedad también. Hay personas que van a abandonar también ese tratamiento de una forma muy abrupta. Por ejemplo, antes justo he grabado un episodio de personas con TLP. Por ejemplo, también me viene a la mente un trastorno bipolar, una persona con bipolaridad, que también hay como más facilidad para que se deje de tomar la medicación en ese momento, como ese episodio más maníaco, ¿no? Entonces, también ese momento en el que se puede dejar de tomar la medicación, y esto son solo especulaciones y conjeturas porque no tengo ni idea, de lo que estoy hablando realmente, pero pienso que este dejar de tomar la medicación también es como una consecuencia del mismo problema, ¿no? Y es cómo estamos concibiendo esa medicación. Porque claro, si lo estás sintiendo como algo que te sientes obligada a hacer, si no estás sabiendo de qué forma te está ayudando, si no lo estás sintiendo como algo elegido porque lo estás necesitando para funcionar mejor en tu día a día o para poder avanzar, si no lo estás viendo como algo que te acompaña y te está ayudando también a que en tu proceso de terapia psicológica
estés llegando a los objetivos que pretendes acudir, entonces lo vas a ver casi que como un enemigo o una enemiga o algo que yo no necesito, o esto ya no lo necesito más, ¿no? Entonces siento que es, pues, que parte del mismo problema y es esa concepción de la psiquiatría o de la medicalización, en ocasiones como algo negativo, como algo que silenciar, como un fracaso. Ujú. Sí, totalmente. Bueno, obviamente hay un nivel de complejidad en los síntomas que Mm, podemos llegar a atender que sería difícil como decir una conclusión total sobre este tema de la medicación, ¿no? Obviamente en un episodio maníaco o en un momento de crisis psicótica muy importante o así, va a ser difícil como razonar esto, ¿no? Por eso existen las voluntades anticipadas en psiquiatría, por eso se está trabajando desde los movimientos en primera persona para que se diga con tiempo cómo quieres que se atiendan tus crisis cuando estás en una situación en la que te cuesta decidir por ti mismo o por ti misma, ¿no? Eh, lo que pasa es que independientemente de todo eso, yo sigo pensando que las personas tienen derecho a equivocarse y hacer lo que quieran con su medicación, ¿no? mm, Y luego me parece que la terapia y los acompañamientos de psiquiatría o de lo que sean están ahí para poder responsabilizar a cada cual de lo que hace con sus síntomas y con su terapia y con su medicación y todo, ¿no? Pero abordarlo desde un lugar paternalista nunca va a permitir como que haya un diálogo o un trabajo real, ¿no? Y entonces, claro que hay situaciones en las que dices, tendría que haberle insistido más o tendría que haberle ingresado o tendría que haber hecho algo, porque claro, hay situaciones en psiquiatría que se van muy de las manos, hay mucho sufrimiento y no es fácil, ¿no? Pero aún así, yo creo que continuaría defendiendo que una persona pueda decidir por sí misma sobre su medicación, ¿no? Obviamente, ujú. en plena crisis hay un momento, y esto nos toca a las psiquiatras a veces hacerlo, ¿no? Que si hay un riesgo muy grande o que la persona está poniéndose en riesgo a sí misma, ¿no? Pues a veces hay que intentar convencer para un ingreso o incluso hay momentos en los que existe la posibilidad de hacer cosas de manera involuntaria, aunque es algo que yo trato de evitar al máximo, la verdad, porque me parece que con un trabajo previo a las crisis se debe poder evitar esto o reducirlo al mínimo o con la mínima violencia, ¿no? Pero, pero sí, así como es más fácil hablar desde los niños porque la sintomatología todavía está como empezando y hay Ujú, mucho más margen de sanear cosas, ¿sabes? ujú. Pero en adultos, cuando ya ha habido muchas crisis, muchos ingresos, como que ya está la psiquiatría vivida como algo muy violento, es un poco más difícil hacer Ya, esta conversación, no sé. Mm, claro, sí, bueno, mm, totalmente normal. Lo esperable, supongo. mm. Y en ese sentido, ¿cómo te gustaría, Joana, que fuera vista la psiquiatría? ¿Hacia dónde crees que tendría que avanzar? Pues lo pensaba cuando me comentaste un poco sobre las preguntas y no tengo muy claro que yo tenga, creo que se me va viendo un gran orgullo de profesión y no sé si me importa mucho cuál es la imagen de la psiquiatría en general, ¿no? Sí que siento que es lo que yo necesito, lo que a mí me gustaría, lo que yo deseo es que vayamos encontrando más espacios comunes, ¿no? Como que ya que es todo tan complejo, que hay a veces que tomar decisiones tan difíciles, que enfrentamos sufrimientos a veces tan crudos, ¿no? Y tan no sé, impactantes a veces, ¿no? A mí me gustaría, es algo que hablo con colegas y que, bueno, que pienso mucho, que cada vez seamos más con ganas de pensar, de encontrar espacios de pensamiento, de hablar de las prácticas que queremos hacer, de qué manera, de la ética, ¿no? Que nos guía, ¿no? Como para poder también compartir en esta misma idea de cuando compartes con colegas dentro de la misma institución, pero también fuera para ver qué riesgos te animas a sostener mejor, para no hacer acciones igual por miedo, ¿no? A que pase algo y como respetar más a la persona igual asumiendo algunos riesgos más, pero eso sola es muy difícil hacerlo y en cambio a mí me gustaría que la psiquiatría evolucionara a esto, a ganas de compartir, a ganas de hablar, a encontrar espacios comunes y podernos ayudar desde ahí, ¿no? A afrontar esta profesión que a mí me parece que no es nada fácil a veces, ¿no? Ujú, total. Además, siento que se ha luchado mucho entre los diferentes ámbitos, por hacer más válido su territorio, ¿no? O por, o más válido o válido en definitiva, ¿no? Supongo que también la psiquiatría, pues, se ha defendido a sí misma, la psicología se ha defendido a sí misma, y todas hemos estado como muy encargadas, y hablo generalizando, de dar voz a lo que era nuestro terreno y tratar como, invasivo, no es la palabra que quiero utilizar,
A ver si me viene la palabra. Bueno, no sé, seguro que me viene después, ¿no? Pero tratar como, una invasión cuando se trata de meternos en el terreno de la otra, ¿no? En cambio, pues, como decíamos, qué importante poder a trabajar de una forma, cooperativa, coordinada, como por ejemplo en ese equipo multidisciplinar del que hablábamos, porque cada persona desde su ámbito tiene algo que aportar a la hora de entender a cualquier ser humano. La parte, es que me viene a la mente, pues, la parte de psiquiatría y psicología, como decíamos, que somos, pues, las 2 personas aquí que estamos un poco representando, ¿no? Pero también qué importante a la hora de entender y de comprender el sufrimiento humano, fisioterapia, por ejemplo, ¿no? Para involucrar el cuerpo, la nutrición, de la que también hablábamos. Hay muchos ámbitos en la salud que nos van a ayudar en este sentido. Y hablando de ámbito multidisciplinar, has trabajado, pues, en equipos, ¿no? En esto, con diferentes campos. ¿Cómo se gestiona ese equipo multidisciplinar? ¿Cómo nos coordinamos, por ejemplo, entre psiquiatras y psicólogas? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Cómo es esa derivación? Sí, antes de entrar en esa me hacías pensar antes Sí. con lo de compartir y cómo trabajar conjuntamente, que también hay algo que ha pasado y que para mí es un poco triste y es que se ha ido perdiendo también un poco la escucha social, ¿no? Como más allá de la escucha profesionalizada. eh, Esto es algo que también he hablado con compañeras y que le damos una vuelta como a la parte más política de la profesión, que es que antes, o sea, estaba la peluquera, estaba la vendedora del mercado, estaba la vecina, estaba, no sé, el confesor, si quieres, incluso en la iglesia, ¿no? Como con tus amigas del barrio y así, ¿no? Y había muchos sufrimientos que ya la misma sociedad se responsabilizaba de irlos escuchando y de irlos sosteniendo, ¿no? Y, y que creo que no solo no tenemos que pelearnos entre profesiones para atenderlo, sino que además yo creo que hay que recordarle a la gente que esto del sufrimiento es humano, que nos pasa a todas, ¿no? Y que sostenernos entre nosotras es una manera de decir que la salud también pasa por sufrir a veces y que eso no implica ni enfermedad, ni pasividad, ni necesidad de que te arreglen, ni nada así, ¿no? Me venía esta reflexión antes, pero bueno, voy al lío. Eh, Ujú. lo del equipo multidisciplinar para mí es lo mejor de mi trabajo, o sea, es la mejor parte, con diferencia. Yo tengo la suerte, aparte de trabajar con compis psicólogas, también tengo una compi terapeuta ocupacional, una compi educadora y una compi enfermera y una trabajadora social. Y con todas comparto situaciones y casos, con todas. Y me parece que cuando llevas a un chico o una chica de manera compartida, eh, primero que tienes más espacios para pensar, porque cuando hay algo que no sabes, lo puedes comentar y ahí tú te ordenas la cabeza y tiras adelante, ¿no? Segundo, que te puedes permitir como una compartimentalización, ¿no? Como bastante chula en la que no todo corre a cargo de una persona, sino que cada cual se puede encargar de un pequeño ámbito y eso hace como que se distinga un poco mejor qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ahora un par o tres experiencias súper chulas de los últimos meses de chicos y chicas con síntomas así como más depresivos, ¿no? Como desánimo, que se quedan en casa, que no van al Insti, que no quedan con amigos y amigas, en fin, ¿no? Como así como desde igual la apatía, la dificultad para ilusionarse por las cosas y tal, que, que con una compi psicóloga, pues a lo mejor antes de derivarles para medicación, decidimos como que pasen o por la terapeuta ocupacional o por la educadora que tienen más disponibilidad, ¿no? En la agenda y que se pueden poner como a visitar más a menudo y a plantear pues no sé, algo más de alguna actividad dirigida o salir a dar un paseo o algo así. Y estoy contenta porque hay casos que no me acaban llegando a medicación, ¿no? Porque en Ujú. esa compartimentalización se ve que a lo mejor el problema del deseo, ¿no? El problema de encontrar un deseo que te mueve no pasaba por un antidepresivo, sino que tenía más que ver con encontrar algo que te motive, en fin, ¿no? Entonces, para mí esto es la suerte de trabajar en un lugar grande con diversas profesionales, eh, porque aparte pues aprendes mucho, ¿no? Sí que es verdad que como psiquiatra pues a mí siempre me toca la parte como igual más seria, ¿no? Como si hay que ingresar, si hay que hablar de riesgos, si hay que valorar medicaciones, ¿no? Y esto es algo que también hay que asumir y que va con el cargo, ¿no?
pero no sé, yo creo que enriquece mucho, no solo para las personas que vienen a visitarse, sino que también hace el trabajo mucho más divertido y yo creo que tal y como está ahora la psicología y la psiquiatría, que estamos súper saturadas, que no damos abasto, también es muy importante poder encontrar el placer en el trabajo, ¿no? Y poder disfrutar de lo que hacemos y compartido pues siempre está mejor. Bueno, no sé, yo lo vivo así, no sé tú qué piensas, pero... Totalmente, totalmente, porque, bueno, al final también yo lo que siento es que como humanas y como profesionales, pues nuestros recursos son limitados. Nuestro aprendizaje puede ser gigante, nuestra experiencia puede ser también enorme, pero aún así no vamos a tener experiencia y formación en absolutamente todo. Y qué rico también que podamos complementar nuestra formación y nuestra experiencia con la de otra profesional que va a aportar también pues, su propia visión. Y siento que también, bueno, va a ser un poco lo que decías, va a repartir responsabilidades. A veces somos figuras muy importantes, bueno, a veces sí, siempre somos figuras muy importantes para esa persona que viene a consulta, ¿no? Con una mochila llena de sufrimiento, la pone encima de la mesa y nos dice, bueno, a ver qué hago con esto, ¿no? Dime o enséñame a vaciar esta mochila o esta maleta que llevo llena de sufrimiento. Y a veces, adquirimos mucha responsabilidad, la tenemos, pero a veces nos pasamos un poquito en asumir esa responsabilidad sobre el quitarle, entre muchísimas comillas, el sufrimiento a esa persona, siendo algo que, bueno, que jamás vamos a poder hacer y que tampoco es el camino, ese eliminar el sufrimiento, sino de ver de dónde viene y poder trabajarlo y sostenerlo, pero ese ya es otro tema a debate. Entonces creo que también nos puede ayudar mucho a ese, bueno, compartir, esas responsabilidades y a no sentirnos tan solas en el momento de o en el proceso de acompañar a personas. Total, totalmente. Y esto que estabas diciendo ahora de la responsabilidad me parece súper clave, ¿no? Como que, no sé, igual tenemos la tendencia a veces como de querer salvar o de ponernos en un lugar como muy de cuidar en exceso. Y yo, esto es algo que he pensado mucho en mí, ¿no? Como que es algo que creo que todas nos tenemos que trabajar también en nuestra propia terapia, ¿no? Y que a veces esto puede también hacer más mal que bien, porque cuando tú te colocas en el lugar de salvar a alguien, primero que tú te estás colocando un poco como un objeto porque no importas tanto tú sino lo que puedes hacer por la otra, pero es que además la persona que viene también tiene que estar en un lugar un poco de pasivo, ¿no? De objeto y que no va a poder hacerse cargo de lo que le toca, ¿no? Y en cambio yo últimamente cuando me he animado a decir, yo es que en algunos casos graves, de situaciones en que a lo mejor yo considero que podría ir bien la medicación, pero que pues un chico adolescente lo rechaza, ¿no? Y entonces en la conversación con la familia decir, es que yo estoy aquí, no me voy a ir, pero no puedo hacer más de lo que ya estoy haciendo. Este es como mi límite, ¿no? Digamos, de personal y profesional, y no voy a irme, pero no puedo tampoco hacerlo todo, ¿no? Y esto a veces ayuda mucho Ujú. como explicitar eso. Bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero en mi no tan larga experiencia, las veces que me he animado a decir, yo creo que a esto no llego y tenemos que encontrar una manera conjuntamente, ayuda, como que calma algo de que se espera de ti tanto que parece como que estás frustrando, ¿no? Y no va por ahí. La Ujú. responsabilidad no es solo compartida con tus compis multidisciplinares, ¿no? Total, Como estabas diciendo, sino también con la persona que viene a visitarse, ¿no? totalmente, totalmente. Y, ¿y cómo identificar, o sea, sí, o en qué casos crees que sí que sería no solo importante, sino quizá necesaria, esa intervención, psiquiátrica o ese acompañamiento psiquiátrico? Bueno, me parece como, yo tengo como dos palabras en la cabeza que me Vale. orientan en eso, ¿no? Una es como que el sufrimiento empiece a volverse insoportable, o sea, que haya algo como excesivo y que ya no se pueda pasar por la palabra y que la palabra ya no calma, ¿no? Ahí valdría la pena valorar una derivación a psiquiatría para ver si algo de medicación puede calmar. Y luego que esto igual pasa más, o yo lo veo más en niños, pero creo que puede también aplicarse a adultos, no sé, cuando hay como un desbordamiento del cuerpo, ¿no? Como demasiada angustia, demasiada inquietud, demasiada agresividad y que por mucho que se intenta trabajar en la terapia, jugando, hablando y tal, no hay manera, ¿no? Entonces,
Estas son como las dos como situaciones en las que yo creo que vale la pena valorar una posible medicación, y esto tanto lo puede identificar la persona que está visitando, la psicóloga o la terapeuta que le esté llevando, como la misma persona que diga, no, mira, derívame a psiquiatría o dame medicación porque yo no puedo más, ¿no? Como guiarse también un poco, porque al final lo insoportable o lo excesivo lo va a decir la propia persona, ¿no? Eh, y, y no sé, me venían, no sé si quieres, me venían como 3 ejemplos de 3 tipos de síntomas diferentes, por si quieres que los Sí, comentemos. adelante, sí. Lo pensaba, por ejemplo, esta que estaba diciendo ahora, esta cuestión como más de la agresividad, de la inquietud, de igual de, no sé, como, sí, del exceso de movimiento, sí, no me sale la palabra en catalán, que es neguit, ¿no? Como inquietud interna. Ya. Eh, Esto, por ejemplo, que se puede ver, por ejemplo, en niños pues, con diagnóstico de autismo o como más como con una inquietud que viene de problemas en casa o lo que sea, ¿no? A veces cuando no permite trabajar, un poco de medicación sí que puede llegar a bajar lo justo, ¿no? Siempre la dosis mínima suficiente para que baje esta angustia y se pueda seguir trabajando, ¿no? Y también en esta línea del exceso, en los síntomas como más de depresión y de ansiedad, pero desde esta cosa como de una sensibilidad a todo, que todo se te hace un mundo, como que pase lo que pase, como esta irritabilidad también de a veces de la sintomatología depresiva, de no poder más, de que todo, ¿no?, te supera. Yo tengo la sensación que los antidepresivos no tanto hacen como un aumentar el ánimo y como un poner como, no sé, energía a la cosa, ¿no? Y quitar los pensamientos negativos, sino que hacen como una especie de pantalla. Así es como me lo han explicado a mí diversos chicos y chicas. Hacen como una especie de pantalla que a la piel fina esta de no puedo con la vida, la vuelven un poco más gruesa y ya permiten soportar mejor para seguir con el trabajo, ¿no? De hecho, dentro de los movimientos así de psiquiatría crítica y de la psicofarmacología razonada, que se llama, a los antidepresivos, para ir en contra de que son cura de la depresión, que no es cierto, les llaman a veces serénicos, ¿no? Como que aserenan un poco, y esto como que puede ayudar. Y en esta línea como de la política de las palabras, a los antipsicóticos también, al menos en este movimiento así, les llaman neurolépticos, porque no es que sean un tratamiento de la psicosis, no en sí, sino que sirven como para apaciguar el cerebro, ¿no? Que es lo que quiere decir neuroléptico. Y me venía un último ejemplo como más precisamente de síntomas así más psicóticos, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene como muchas alucinaciones o mucha sensación de persecución o autorreferencialidad y así, eh, que la medicación puede ayudar no tanto a quitarlo, sino a cuando se hace insoportable, porque luego yo visito a gente que tiene este tipo de síntomas, pero que no se le hacen insoportables y que los va manejando bien y que no le hace falta medicación o no la quiere, ¿no? Pero sí que yo siento como que si los antidepresivos hacen más como un poco de pantalla, que los neurolépticos igual bajan el volumen, ¿no? Como que bajan un poco el volumen de la sintomatología y así como que se puede soportar mejor y se puede seguir con el trabajo que se esté haciendo en terapia, el que sea, ¿no? Me venían como un poco esos 3 ejemplos y luego lo último que te quería comentar en este tema de la derivación a psiquiatría, porque es algo que lo hemos trabajado con mis compis psiquiatras de donde estoy y que me mola bastante, es que tenemos una idea que le hemos llamado construir un síntoma a medicar, ¿no? Que es no tanto generar un diagnóstico y ponerle la medicación directamente, sino que o bien la terapeuta que le está llevando antes de la derivación o bien la psiquiatra que le recibe en la valoración psiquiátrica durante la valoración se vaya construyendo un poco qué es lo que a la persona le hace falta medicar, ¿no? Porque, por ejemplo, en este ejemplo que te decía de alguien que está como alucinando, que está como sintiéndose perseguido, perseguida y tal, ¿no? A lo mejor a lo largo de la conversación lo que te acaba diciendo es que todo esto me pasa porque no duermo bien, ¿no? Y en este no duermo bien tú dices, vale, pues oye, ¿por qué no miramos algo que te pueda ir bien para dormir mejor, ¿no? Porque... Eh, y sin mentir, ¿no? Y que también está indicado precisamente para esto que te pasa, de que oyes voces y tal. O sea, no lo digo como una manipulación de darle la medicación para otra cosa, sino que sienta como que ha construido para qué necesita la medicación en concreto, ¿no? Como que esta cosa de la autonomía que hablábamos antes, en el construir un síntoma a medicar, y que esto, tenerlo claro con las compis con las que trabajas de psicología, mola mucho, porque a veces a mí me ha pasado que me dicen, yo creo que lo que le hace falta a este chico es trabajar con sus enfados, ¿no? O que no puede dormir, o que no sé qué, aunque luego en las coordinaciones me cuente como toda otra sintomatología, ¿no? Que yo pues tendré presente, pero a lo mejor no es ese el síntoma a medicar. No sé. Qué interesante, me ha encantado.
Me ha encantado también como o sea, sobre todo de todo lo que decías, ¿no? Me han gustado muchas cosas y me parece súper interesante, pero sobre todo esa utilización tan precisa y tan cuidada del lenguaje. Em, Porque yo es algo a lo que doy mucha importancia y bueno, y en psicología se la da, pero qué bien también que desde todos los ámbitos como es en este caso la psiquiatría se le dé importancia a utilizar el lenguaje más cuidado posible, porque sabemos que moldea nuestra realidad también. Y qué interesante, me ha encantado todo lo que has comentado aquí. Muy interesante, sí, sí. Qué guay. Eh, sí. Sí, o sea, en definitiva también como un poco feedback a todo lo que comentabas en cuanto a su contenido, no tanto en cuanto a mi experiencia subjetiva escuchándote. Sí, es un poco, o sea, para mí, en mi lado como psicóloga, y añadiéndolo a todo lo que tú decías en cuanto a esos indicadores que quizá nos pueden ayudar a saber cuándo sí es necesario e importante valorar pues sí, esa medicación en ese caso. Para mí, cuando en un proceso de terapia se está tratando de avanzar y aún así no se está avanzando y hay como esa posibilidad de poder utilizar esos ruedines, ¿no? O esa muleta que tú dices para poder avanzar, entonces para mí es un sí, ¿no? Porque de lo contrario estamos, es que siento que es también una parte de autocastigo, el decir, no, es que tengo que poder, bueno, pues es que a veces ya sabemos que no vamos a poder, por mucho esfuerzo, por mucho compromiso, es que igual nos dejamos la vida en ese proceso en el que estamos esforzándonos y en el que estamos comprometidas con el proceso de terapia. Hay veces en las que hay circunstancias biológicas o sociales o psicológicas que están pudiendo con ese avance y para mí es importante en ese momento en el que no podemos ser funcionales por más que lo estemos intentando. No estamos siendo funcionales, hay un malestar generalizado en muchas esferas vitales o un malestar ya no solo generalizado, sino pues quizá concentrado solo en un ámbito, pero en el que genera muchísimo malestar porque hay una intensidad enorme de esa emocionalidad o sintomatología negativa o desagradable. Entonces, para mí, o sea, es necesario en ese momento en el que por mucho que estés haciendo a nivel terapéutico, se vea que no se puede avanzar. Entonces, también ahí, pues preguntarnos como psicólogas hasta dónde vamos a presionar o a culpar a la persona, ¿no? De esto que no está pudiendo hacer. No es una elección a veces. Totalmente, sí, sí, tal cual. Bueno, Joana, pues te preguntaría muchas más cosas. Seguramente te daría preguntas absurdas desde mi no saber. Además, me he quedado pues, con todas esas ideas apuntadas de todas estas nuevas corrientes que están surgiendo dentro de la psiquiatría, porque no sé, las psicólogas que nos están escuchando si habían escuchado hablar de todo lo que hoy has traído hoy aquí, porque yo no tenía ni idea. Y me ha llamado mucho la atención, lo buscaré. Así que mil gracias también por haber estado aquí. Yo creo que con todo lo que has aportado, ya nosotras tenemos mucho que, que pensar, que estudiar y que aprender. Y ojalá también nos sirva para ir acercando posiciones, para ir trabajando de una forma eso, más coordinada, que nos hace mucho más ricas y sobre todo ya no solo que nos hace más ricas a nosotras a nivel profesional y humano, sino que ponemos ese foco en la persona, que es lo que hemos ido diciendo. Y bueno, pues lo dicho, que me ha encantado tenerte por aquí, así que mil gracias por tu generosidad y por tu tiempo bueno, por tus reflexiones y conocimientos también. No, gracias a ti, bueno, y a vosotras por invitarme a hablar. Me ha gustado mucho. Muy bien, pues ojalá puedas venir por aquí en otra ocasión. De hecho, eres la primera no psicóloga que viene, que viene aquí. Ojalá podamos tener a personas de otros ámbitos que vayan nutriendo el nuestro propio. Gracias también a todas las personas que nos han estado escuchando a lo largo de este ratito. Y espero que os haya gustado, aunque estoy segura de que sí, de que os ha aportado tanto como a mí personalmente lo ha hecho. Así que bueno, pues gracias, Ivana, y un abrazo muy grande. Un abrazo, que vaya muy bien.